Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, noticias breves, dos noticias totalmente breves. Luego después nos vamos a ir directamente con una promo que obviamente la debes de conocer, debes de obtenerla. Bueno, ya directamente me voy a ir al grano porque obviamente recuerda, sí, antes de iniciar con las noticias breves, recuerda suscribirte a este canal, activar siempre la campanita de las notificaciones, noticias del entorno de Microsoft referente a Windows 10. Recuerda, cada domingo, ya lo sabes. Así es que voy a darles un adelanto porque Windows 10 finalmente está obteniendo pues mejoras en el tema oscuro en una nueva actualización que ya pronto se viene, y en esto se está viendo en la build 202.11 para Insider. Este tema oscuro para la búsqueda de Windows 10 está destinado a que coincida con la barra de tareas que se vea totalmente oscuro y el menú de inicio con reconocimiento de temas. Así es que eso me parece sensacional porque cuando quieras aplicar temas ya se va a poder lucir también lo que es la búsqueda de Windows. Así es que ya directamente se ha añadido ahí, ya estás viendo algunas capturas, ya lo que es totalmente el tema oscuro añadido ahí, y WinUI es la plataforma de usuarios de la próxima generación de Microsoft, hay que decirlo tal cual, con lo cual llegará al menú de inicio. Y bueno, como se informó y como lo he venido informando, un escaneo de los archivos de la base de datos del programa de Microsoft infiere que en efecto ya se vienen mejores cambios tanto en lo que es el menú de inicio y también en la barra de tareas con el WinUI. Así es que ahí directamente esa información. Y también quiero destacarte que Windows 10 20H2 se lanzará pronto. No te dejes engañar por algunos videos que dicen que ya está totalmente liberado para todos. He venido lanzando videos que son obviamente prefinales, pero hay que destacarlo que pronto lanzaré un video destacando todas, absolutamente todas las novedades de pe a pa que se vienen para 20H2. Ese video estará sensacional, será el más completo, así es que de un solo te lo digo, será el más completo. Y Microsoft ya ha publicado de hecho la actualización de 20H2 para clientes empresariales para realizar ciertas pruebas antes de la llegada, que será en noviembre. Déjame decirte que ya tengo ahí la fecha preliminar cuando se lanzará. Eso lo estaré destacando en el video de noticias. Y bueno, nada, ya finalmente vamos a pasarnos al grano porque claro que sí. ¿Qué te parecería que obtengas ahí lo que es las actualizaciones de Windows 10, la 20H2 o futuras de una manera correcta? Poder actualizar tu sistema si es que tienes una licencia totalmente pues fake, que sea totalmente pirata. Déjame decirte que a veces te provoca ahí una clase de errores. Y tal cual lo estás viendo, con CDK Offers tienes licencias de todo tipo, genuinas, válidas, totalmente originales, totalmente certificadas y avaladas de toda clase de programas. Así es que sin duda te voy a estar dejando la recomendación y ojo el código de descuento exclusivo que también te lo dejo abajo en descripción y en el comentario fijado para que lo apliques. Y si quieres obtener Windows 10 la clave profesional o en clave original 32 y 64 bits, que la recomendación es que puedas obtener tal cual como te lo destaca aquí directamente desde el sitio de Microsoft, o puedes utilizar lo que es un programa el cual también te lo puedo estar dejando abajo en descripción. Puedes obtener lo que es la ISO, poder llevar a cabo la instalación, una configuración totalmente limpia de una ISO original y tal cual. Luego después ya puedes llevar a cabo esto de poder comprar lo que es una licencia. Voy a estar aquí registrándome. Posteriormente, una vez que te registres aquí en CDK Offers, bueno, le vamos a dar aquí. Claro que sí, si estás por ejemplo en otra página, no recuerdas cuál es el código de descuento exclusivo, recuerda que en mis videos de cada viernes, obviamente aquí tal cual lo tienes, lo que es la licencia, tal cual lo podemos llevar a cabo aquí, así tal fácil, tan sencillo. Aplicamos y acá lo tienes, 13,65, antes valía 17,6. bueno, y lo tienes un precio ahí. CDK Offers, prima hermana de URCDK sin duda. Ahí directamente los métodos de pago totalmente confiables, totalmente seguros. PayPal enlace con Visa, Mastercard. Así es que aquí lo tienes. FasterPay también. Transferencias de banco. Oxxo también. Y luego después ya de realizar tal cual todo esto, básicamente realiza lo que es el pago. Y ya. Ojo a destacar que este proceso realiza lo que es la comprobación con tu cuenta. Y luego después hay que estar muy pendientes porque en el User Center ahí te va a estar validando tal cual todo. Déjame decirte que te van a estar validando absolutamente todo. Te vas directamente a tu User Center y en tu User Center, en tus órdenes de pago, en tus órdenes de compra, tal cual estarás validando. Tendrás que observar que en efecto hay una donde podías visualizar correctamente lo que es tu licencia. Esta parte estará censurada, pero déjame decirte que es el método de pago totalmente confiable. Aquí directamente te aparece lo que es la Kate ahí para que lo apliques. Así es que ya posteriormente te puedes ir a lo que es configuración en la parte de actualización y seguridad, en la parte de activación. Y en la parte de activación, si tenías una licencia o si no tienes licencia, darle aquí en cambiar la clave de producto o agregar una clave de producto. Es lo indispensable, tal cual colocarlo aquí. Y ojo a destacar lo siguiente, por ejemplo, voy a ver
voy a visualizar esto, porque ojo, a continuación voy a copiar lo que es la clave. Quiero que observes que una vez que copies una clave le das aquí en siguiente. Cuando es una licencia que sea original y certificada, tal cual te salta lo que es la leyenda activar Windows. Si alguna cifra está mal colocada, pues obviamente te estará ahí advirtiendo que es incorrecta y ya ahí disfrutas de una experiencia óptima. Por ejemplo, ahí déjame decirte que estará censurada esta parte, pero si yo agrego una clave que es totalmente inválida, ahí te estará apareciendo que la clave del producto que especificaste no funcionó. Pero si lanzas una que es correcta, bueno, ahí te advierte que en efecto es original, puedes activar Windows, reinicias el sistema, ya está totalmente corregido, totalmente optimizado, y de esta manera pues ya está la recomendación, sin duda. Pues ahí tal cual te lo destaco, CDK Offers, enlaces abajo en la descripción, siempre ahí cada viernes aquí. También mostrándote un poco de las noticias informáticas breves, recuerda suscribirte a este canal, y claro que sí, cada domingo las noticias que te gustan de Microsoft en torno a Windows 10, los tutoriales ya se vienen, y también soluciones alternas a pantallazos azules, toda clase de alternativas para que tu sistema esté totalmente correcto, tranquilo, funcionando al 100%. Me despido, Master Tutos fuera, peace out.